Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Nueva fragancia comprada hace poco que bueno, era de esperar también en el canal. No es una fragancia tampoco conocida, pero sé que conoceréis las películas de James Bond, que se han rodado, pues son 25 películas, creo que se han rodado ya desde los años 60, y el famoso actor, agente secreto que ha transcurrido durante tantos años, desde los años 60 hasta el día de hoy. Bueno, compré la fragancia, ya os digo, y es esta de aquí, la James Bond E007. Es una fragancia curiosa que viene en versión de eau de toilette y realizada en Alemania. Como podéis ver aquí, en la descripción, ese está de aquí, en 50 mililitros. También es comentaros que se lanzó en el año 2012. Es una fragancia que se lanzó en el año 2012, ya tiene una década, pero desconocía de ella. Está realizada por el grupo Coty, y bueno, es que se refleja un poco. Y es una fragancia, como digo, para mí nueva. Aquí podéis apreciar el número de batch code y un código de barras. En la solapita 007, como viene reflejado, y vamos a lo que sí, la fragancia. Es de 50 mililitros, lo que es lo mismo 1,6 onzas fluidas americanas. Ya digo que hay una versión de 30 mililitros, pero lo que pude encontrar fue esta. El precio fue en torno a 20 algo euros, no llegó a 23, 24 euros. La versión de 30 mililitros sí que baja un poco los 20 euros. Bueno, es una fragancia dentro de la no tan económica, es un precio medio. El precio medio para mí es de 20 a 50 euros, como ya dije en algún vídeo. Y vamos a lo que es la fragancia, sí. Comentaros que es muy curioso lo que es el vaporizador. El vaporizador viene aquí reflejado en la solapita de laterales de la caja, en el cual tienes que girar y abres el vaporizador. Es una anilla que tiene y sale pues como en las películas, lo que es el cañón del arma cuando sale y demás el agente secreto en las películas, pues como si fuera a girar, un giro que hace dentro del cañón, lo que viene reflejado en sus películas. Vamos lo que es la botella. Aquí también viene grabado 007. Es una marca registrada de Eon Producciones y la he podido testar. Y aquí está cerrada, como digo, es una botella preciosa. Viene con relieve y es completamente perfilada, como veis aquí y demás. Lo que yo digo, giras y sale. Así giras y sale. Así que es una fragancia, como digo, curiosa, un tanto curiosa. Y no sé, supongo yo que en perfumería yo la compré un duty free y en perfumería pues la tendrán. Os comento que es una fragancia fougère masculina, evidentemente, en concentración eau de toilette, lanzada ya hace 10 años por la perfumista Sonia Constant, cuyas notas de salida son las de manzana, bergamota y geranio, un corazón de lavanda, cardamomo y rosa, y un fondo de sándalo, pachulí, musgo y vetiver. Las notas para mí son ideales y la fragancia es bastante buena. Vamos a atomizarla, como siempre, en piel. Tiene buena salida, o sea, la proyección proyecta, el atomizador proyecta bastante bien, como veis. Y las notas son para mí bastante buenas, son un clásico de la perfumería
y ya os digo que, o sea, si el día de mañana me quedara con algunas notas sería con estas porque me parece, vamos, lleva manzana, bergamota, geranio en la salida, la lavanda, el cardamomo, me encanta la rosa, tanto en el fondo como en el corazón, esta lleva en el corazón la nota de rosa, y el sándalo, el pachulí, musgo de roble o musgo en general, y el vetiver son notas para mí declaradas fundamentales en la perfumería. Tiene un olor espléndido, espléndido, funciona bastante bien, perdura, tiene perdurabilidad, el rendimiento es superior a las 3 horas, llega a las 4 horas perfectamente, entonces está una franja perfectamente dentro de la eau de toilette. La eau de toilette es lo que es, mejor de traducido, agua de tocador. Está, si superan las 4 horas, es raro. Entonces, esta está en el límite de las 4 horas. ¿Por qué? Porque serían, si supera 4 horas, sería un eau de parfum. Por regla general, los eau de toilette están en el rango de hasta las 4 horas. Y esta sí que roza las 4 horas de perdurabilidad o rendimiento o como queráis llamarlo vosotros. La proyección es una proyección buena, los primeros 15 minutos, la salida de esa, como digo, bergamota, tiene geranio y demás, es muy, muy, muy buena. Huele, como suele decir, rico, huele bien, va perfumado, es una fragancia, bueno, pues es ideal para el día, para la noche quizás no sea tan perdurable. Tendréis que buscar un eau de parfum, que es lo que se busca para la noche para que dure ese rango superior a las 4 horas. Y bueno, la verdad es que ha sido un descubrimiento después de tener fragancias así siempre que he tenido de otras marcas, de otros diseñadores, pero esta es bastante buena y realizada en Alemania. Nunca he tenido una fragancia que estaba ejecutada en Alemania. Así que os dejo con esta 007, que es la James Bond. Hay varias versiones, hay un Eau de Cologne, otra versión que también de 007, pero yo encontré esta en concreto. Así que buena fragancia, buen descubrimiento, os lo recomiendo. Y el rango medio para gente de, bueno, de 20 perfectamente a partir de 20 años, o sea, 18, 20 años hasta 30 y pico, 40, más de 40, pues sí, también la podría usar. Tampoco hay un rango exclusivo, a no ser que sea una fragancia muy, muy fresca, que digo, pues hasta los 30 años está bien. Y más de 30 no, está es más tirando a eso. Es una fragancia joven, pero también para gente madura superior a 30 años la puedo usar perfectamente y en un rango medio. No es una low cost, pero es un rango medio bastante, bastante aceptable. Así que nada más, espero que os haya gustado este revisado de esta 007. Si el día de mañana a lo mejor consigo alguna de esta línea, puede ser que la compre, recomendable al 100%. Y nada más, dar al like si os ha gustado el vídeo y ya habrá más novedades en el canal. Así que suscribiros y hasta la próxima reseña. Así que gracias a todos por visualizar y hasta la siguiente vez. Gracias.